Bueno, en esta noche quiero que vayamos a Primera de Pedro, si tienes la Biblia, la primera carta del apóstol Pedro a la iglesia, y vamos a leer un verso muy particular. Es una exhortación de Pedro, alguien que aprendió a humillarse. Pedro era un hombre muy impulsivo. Pedro era un hombre que aún le devolvió a Jesús cuando Jesús le dio una orden, le dijo, bueno, mira que las cosas no son tan así, y aprendió a obedecer. Bueno, tuvo un proceso. El proceso lo llevó a entender por medio de la práctica y el sufrimiento que humillarse bajo la poderosa mano de Dios es algo muy, muy poderoso. Y dice así, Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5 en adelante. Dios resiste a los soberbios. Él lo sabía porque era soberbio. Él era impulsivo. Cuando ya era discípulo y vinieron a arrestar a Jesús, sacó su espada y le cortó la oreja a un soldado. Y Jesús le dijo, no es la manera. Y Jesús sanó la oreja de ese soldado. Pedro era impulsivo. Pedro no tenía problema en cortarle la oreja a alguien. Yo creo que le apuntó a la cabeza, pero pobre, el hombre se movió. Bueno, Pedro aprendió que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Qué tiene que ver esto con nuestra sanidad? Mucho tiene que ver, te voy a explicar en esta noche. Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Y la exhortación, la palabra de Pedro en el verso 6 dice, humillaos, humíllate bajo la poderosa mano de Dios para que Él te exalte cuando fuese tiempo. Humillarse, como un ejemplo, bajo la poderosa, bajo la cobertura mano de Dios, bajo la sombra del Altísimo, dice el Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Todopoderoso. Y él dice, para que Dios te exalte, hay un tiempo donde tenemos la prueba de la fe, pero hay un tiempo también donde la prueba termina. Si estamos humillados, sometidos a Dios, Dios nos levanta. Y dice, en ese tiempo tenemos que echar toda nuestra ansiedad. Es cierto, nos ponemos ansiosos cuando hacemos un tratamiento. Yo he estado bajo algunos tratamientos y tenía que usar una medicación y le decía al médico, ¿y cuándo ya es tiempo de mi medicación? Y me dice, no, todavía no. Y bueno, llegó el tiempo donde la medicación fue quitada y me dijo, ya no hace falta. Pero uno se pone un poco ansioso porque quiere ahora. No nos gusta la enfermedad, a nadie le gusta la enfermedad. No digo que hay que gozarse ni alegrarse en la enfermedad, sino que digo que a veces hay que ser paciente porque Dios va acompañando nuestro camino hacia el milagro por medio aún de la ayuda del doctor. Tenemos que ser personas que suelten nuestra ansiedad y la pongamos en las manos de Dios, la pongamos en Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Escucha esto. No te desesperes. No te pongas ansioso o ansiosa porque oraste una vez y las cosas no han cambiado aún. La victoria viene en camino. La victoria no se tardará. La victoria llegará en el punto crucial de tu necesidad. ¿Qué tienes que hacer? Mantenerte humillado, bajo la preciosa mano de Dios, sabiendo de todo corazón que hay un tiempo de sanidad. Y mientras tanto, echas toda tu ansiedad, todo tu temor, toda tu desesperación. Aquí la palabra ansiedad tiene que ver con esa frustración que sentimos cuando lo intentamos y todavía no llega esa carta limpia donde el médico dice, estás sano 100%. Echar nuestra ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. No te vas a hundir, no vas a perder tu batalla, no vas a estar derrotado ni avergonzado. Si te humillas bajo la poderosa mano de Dios, la cobertura del Altísimo va a cuidarte y te va a levantar en el tiempo oportuno, el mejor tiempo que Dios tiene para ti. Y dice, sed sobrios. ¿Qué es lo opuesto a ser sobrio? Bueno, una persona sobria es lo opuesto a un borracho. A veces la presión nos hace estar como
entontecidos, como aturdidos, como hipnotizados con el problema. Y dice aquí, sed sobrios y velad, mantente firme, velando, con expectación, en oración, paciente, perseverante, en amor, sufriendo, con paciencia. Porque tu adversario, el diablo, que es un adversario real, el real adversario es el enemigo. Anda como león rugiente. ¿No es un león? En la Biblia hay solo un león, que es el león de la tribu de Judá, y es Jesucristo, el Rey de Gloria. Y cuando Él ruge, hay milagros. Pero Satanás anda como un león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Y lo único que puede hacer es tratar de persuadirte a que caigas en la ansiedad, en la frustración, en el temor, en la desesperación, en la incertidumbre. Jesús dice, sal de ahí, porque Él anda buscando a quien devorar. Y ese es el terreno débil donde Satanás nos puede enfermar de otra cosa. Pero dice, verso 9, al cual lo resistes firme en la fe. Hay algo que hace resistir aún toda mentira, todo susurro, toda mala palabra del enemigo, firmes en la fe. ¿Cuál fe? Número 1, estoy bajo la mano de Dios. Número 2, Dios dice que me va a levantar. Número 3, pongo toda mi ansiedad en Dios. Mi fe operando en humillarme, esperar con expectación mi tiempo y poner toda mi carga en Dios. Y dice, resistid firmes en la fe. En Santiago, en el capítulo 4, Santiago, aquel que fue, según los estudiosos, medio hermano de Jesús, porque era hijo de María, pero no era engendrado por el Espíritu Santo, él dice lo siguiente en Santiago capítulo 4, dice, verso 6, Dios da mayor gracia. Por eso Dios dice que Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es lo mismo que leímos antes. Se ve que era algo que Jesús enseñó no solo a Pedro, sino también a sus hermanos. Y dice, sométete pues a Dios. Resiste al diablo y huirá de tu vida. Entonces hoy quiero hablar acerca de estas dos palabras en medio de la búsqueda de nuestra libertad, en medio de la búsqueda de nuestra completa sanidad, que sabemos que Dios la tiene. Tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Tenemos que someternos bajo el cuidado del Altísimo. Tenemos que seguir a Dios humildes. ¿Sabías tú que muchas veces Dios te va a sanar de algo? Y lo que Él te pide no tiene nada que ver con lo que tú piensas que podría ser algo físico. Por ejemplo, quizá tú estás enfermo de algo, podríamos decir los huesos, por decir. Y tú dices, bueno, Señor, estoy tomando mi medicina, estoy aplicándome las cosas que la ciencia me da, gracias a los médicos que nos ayudan, pero todavía no entra ese engranaje positivo para recuperarme. Y quizá tú estás orando una mañana, te humillas debajo de la mano de Dios, te sometes a su guianza y Él te dice, quiero que perdones a tal y cual persona. Y tú dices, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué tiene que ver el perdón con mi sanidad? Bueno, Dios está probando tu corazón. Y muchas veces nosotros no sabemos, pero hay áreas que están como una cañería bloqueada, bloqueando el fluir de la gracia de Dios. Por eso dice, Dios da gracia a los humildes, pero Dios resiste al soberbio. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo me humillo y me someto a Dios? Bueno, si yo estoy orando, si yo estoy pidiendo, muchas veces aún el predicador, el pastor, habla y Dios te habla a ti. Y tú dices, ¿cómo sabe que tengo esta situación? Bueno, no es el hombre, es Dios. Entonces, ¿tú qué haces? Te humillas debajo de la poderosa mano de Dios y dices, sí, Señor, perdono a tal persona. A veces Dios te va a decir, quiero que confieses eso que hiciste que estuvo mal, y tú lo haces. Y no estoy diciendo que la enfermedad vino por esas cosas. Simplemente estoy diciendo que muchas veces en esos tiempos de búsqueda, en medio de los desafíos, en medio de los tiempos de incertidumbre, Dios nos habla y agarra esa fe,
para invadirnos con esa gracia sanadora. Entonces, cuando obedecemos a Dios, es porque estamos sometidos y humildes debajo de Dios. El mundo de hoy tiene miedo a la palabra a humillarse, porque se ha usado mal que humilde es ser pobre. Bueno, hay algo de eso, pero por ejemplo, tú puedes ser una persona rica en recursos y ser humilde. Puedes ser un pobre y ser tremendamente orgulloso. O sea que la palabra humildad tiene que ver con reconocer que todo lo que soy tiene que estar debajo de mi Dios. Con reconocer que yo sin Él no puedo. Básicamente, Jesús lo dice en San Juan capítulo 15, donde dice, separado de mí, nada podrás hacer. Eso nos tiene que llevar a nosotros a entender ese concepto genuino y amoroso de Dios. Sin Él no podemos. Entonces, ¿qué hacemos? Nos ponemos debajo de la poderosa mano de Dios, para que Él nos cuide, para que Él que tiene un plan nos levante cuando fuere tiempo. Y oramos, Señor, gracias que tu tiempo viene y no tardará. Y nos sometemos a Dios. ¿Cómo te sometes a Dios? Fácilmente, haciendo lo que Él dice que hagas. A veces mantenemos algo en nuestra alma, un rencor, un pecado oculto que no sabemos cómo sacarlo, algo, un enojo contra alguien. A veces una misma frustración. Yo he guiado a personas aún a perdonar a Dios. Pastor Elio, ¿cómo alguien va a perdonar a Dios si Dios nunca hace nada malo? Bueno, personas se enojaron con Dios, porque Dios podría haber salvado a un ser querido, sabemos que lo podría haber hecho, pero sin embargo la persona fue a morar al seno de Dios, falleció. Y entonces la persona tiene cierta ofensa contra Dios porque se lo pudiste hacer, pero no lo hiciste. Y eso se va transformando como en algo que es como una ofensa contra Dios. Y bueno, hay que confesarlo. Y yo he llevado personas a decirle a Dios, Dios, te perdono. Pudiste hacerlo, no lo entiendo, te doy gracias, sé que eres bueno. Y me libero del rencor y la ofensa. Pero también a veces tenemos que ser libres de la idea de que Dios va a actuar siempre de la misma manera. Bueno, Dios va a actuar, pero Él tiene una multiforme gracia, dice la Biblia. La multiforme gracia, ¿qué significa eso? Recuerda lo que dijo aquel pastor cuando yo tuve mi seminario acerca de la prosperidad. Dios usa muchos guantes. En la misma mano de Dios, de diferentes guantes. Dios puede proveer que el doctor diga, bueno, este tratamiento hoy va por mi cuenta. Dios puede proveer haciendo que tu patrón te dé un bono que no esperabas y que nadie pensaba que venía y te dice, no sé por qué, pero aquí está este cheque para ti. O que alguien venga y te bendiga con un recurso. O que algo suceda que te trae una provisión que tú no esperabas. Son los muchos guantes a través de los cuales la mano de Dios viene. Y hablando de esto, Dios trató con el corazón de un hombre hasta que él se humilló y se sometió a Dios por medio del profeta. Es una historia muy particular que está en Segunda de Reyes, capítulo 5. Es la historia de un hombre que se llamaba Naamán. Naamán era un general del ejército del rey de Siria. Era un hombre muy poderoso. Era un hombre muy poderoso. Un hombre que era un héroe, que era un hombre con mucho valor, con mucha sabiduría. Era un hombre que tenía mucha influencia en el reino de Siria. Era grande aún delante del rey. El rey lo tenía por alta estima, dice el verso 1. Porque por medio de este hombre, de este general llamado Naamán, Dios había traído salvación a Siria. Y dice que entonces de esa Siria que él cuidaba como general, dice que habían llevado cautiva desde la tierra de Israel a una muchacha y ahora era sierva en la casa de Naamán. La historia cuenta que esta muchacha era una muchacha que creía en Dios, era del pueblo de Dios. Ella creía en Dios y creía en el profeta de Dios, creía en el sistema de Dios para traer la provisión a las necesidades. Escucha lo que dije. Dios tiene un sistema para traer a realidad la provisión para tu necesidad.
La oración, el dar, el humillarse, el someterse, el reclamar, el ayunar, el interceder, el confesar, el arrepentirse, todas esas cosas son parte de un sistema que Dios tiene para traer sanidad. Y entonces esta muchacha vio que Naamán tenía una enfermedad, porque la Biblia dice que era leproso. La lepra no era curable en aquel tiempo, y la lepra era símbolo de algo terrible. Es más, para los hebreos la lepra era símbolo de tener la maldición del pecado, porque iba corrompiendo su carne. Salían ampollas, las ampollas se infectaban, cambiaba de color rojo a blanco y luego la carne se caía, la persona perdía sensibilidad hasta el punto de su cuerpo no poder funcionar más. Bueno, esta joven muchacha, una muchacha de Dios, una muchacha que creía en Dios y en la palabra de Dios, se acercó y le dijo a la esposa de Naamán: si mi señor, si Naamán fuese y rogase al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¡Wow! Imagínate, esta muchacha dio testimonio y evidencia de que hay un Dios que puede sanar y tiene un sistema para sanar. Es muy importante. Estoy enseñándole a la gente no solamente a través de este medio, sino a través de las reuniones que tenemos en la ciudad, de que es importante compartir lo que Dios hace en nuestras vidas. La fe viene por el oír. Oímos lo que Dios hizo en otros y se nos levanta la expectación. Oímos lo bueno que Dios fue, cómo Dios cambió las tinieblas en luz, cómo Dios rompió la enfermedad y trajo provisión de sanidad, y eso alienta nuestro corazón. Romanos 10:17 dice: la fe viene por el oír lo que hizo Jesús. Entonces esta muchacha le dijo: tiene que decirle a su esposo que vaya y busque al profeta, porque él lo va a sanar. Fíjese qué confianza que tenía. Esa es la confianza que tenemos que tener en Dios, amados, que podemos invitar a alguien y decirle: busca a Dios, porque Él te puede sanar, Él te va a sanar. Y entonces, entrando a Naamán, dice, le relató lo que ella tenía que decirle, y dice: así ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel. Y entonces Naamán creyó esa palabra y le dijo al rey: necesito ir para ver qué pasa ahí. El rey de Siria le dijo: Naamán, ve y yo enviaré cartas, te voy a dar documentos para el rey de Israel, para que vayas y lleva ofrenda de plata, de oro y un montón de grandes vestidos lujosos. Y también tomó cartas para el rey para decirle: cuando lleguen estas cartas, sabe que yo envío a Naamán para que lo sanes. Bueno, aquí el rey de Siria se equivocó, porque pensaba que la persona más importante del reino era el rey para sanar. Y le dijo: rey, sana a mi siervo. Y claro, cuando llegó con esas cartas, el rey de Israel dice: yo no puedo hacerlo. Yo no puedo hacerlo. Pero el profeta sí. Entonces, dice que Eliseo, verso 8, Eliseo el profeta, el varón de Dios, oyó que el rey dijo: ¿quién lo va a sanar? Y entonces dijo: que venga Naamán a mí, y sabrá que hay profeta en Israel, sabrá que hay Dios que habla al pueblo en Israel. Estamos hablando de humillarse y someterse para recibir nuestra sanidad. Entonces vino Naamán con sus caballos y con su carro. ¿Te lo imaginas? ¿Se ha visto aquellas películas de antaño donde iban todos los carruajes, todos con sus armaduras, con sus caballos seleccionados, lujosos, con armaduras de oro, con armas, con carros? Dice que llegó Naamán con sus caballos y su carro y se paró a la puerta de la casa del profeta Eliseo. Imagínate, si hoy llegase el presidente de la nación, el presidente Biden con su limusina negra y todos los Humvees que vienen y todos los camiones que vienen a protegerlo y el servicio secreto, y Eliseo no le abrió la puerta. Aquí ya comenzó el problema
para incitar y ver la clase de humildad y sometimiento que tenía Naamán. No le abrió la puerta. Simplemente envió un mensajero que le dijo, ve, ni le dijo el nombre, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Eso es lo que quería Naamán. Él quería ser limpio. Pero el sistema de Dios lo desafió a humillarse y someterse. Y así muchas veces es con nosotros. Señor, sáname ahora. Y Dios dice, hasta mañana. Y mañana vamos y hay un tiempo donde Dios está probando nuestra fe. No prueba nuestro dolor, Él sabe. No prueba nuestro temor, Él nos conoce. Prueba tu fe, tu humillación, tu sometimiento, hasta el tiempo que viene lo prometido. ¿Sabe lo que ocurrió? Cuando el profeta le dijo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Naamán se fue enojado. Agarró y dijo, muchachos, vámonos de aquí, este no es digno de mi presencia. No salió ni a saludarme, ni a arrodillarse delante de mí, que soy un gran general, que soy un héroe. Ni me nombró, me envió a su sirviente. Porque yo decía, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Dios y alzará la mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Esa es la idea preconcebida que él tenía. Y Dios le dijo, no lo voy a hacer así hoy. Hoy te voy a dar una clase de humildad y sometimiento. Entonces estaba tan enojado que se iba a perder el milagro. Amados, puede ser que a veces estemos aún a 3 pies, a 90 centímetros del milagro y nos frustremos y abandonemos la lucha. Sí, si no echamos nuestra ansiedad, como dice la Biblia, el león anda buscando a quien devorar. Hay una historia muy, muy real y muy poderosa aquí en Estados Unidos, que cuando estuvo en la época de la fiebre del oro, un hombre compró un campo porque se decía que en esa mina había una veta gigante de oro. Y este hombre vendió su casa, sacó todos sus ahorros, compró el campo, compró un montón de maquinarias, contrató gente y estuvo por tiempo y tiempo, por cientos de metros, cavando, por meses y no encontró la veta de oro. Llegó el día que comenzó a desanimarse. La gente le decía, ahí está comprobado que hay una veta de oro. Y él en un momento dijo, no tengo más recursos, no tengo más fuerzas, voy a abandonar esta lucha, me voy a volver a New York y voy a trabajar de lo que sea otra vez. Bueno, ocurrió que vendió sus herramientas a un hombre que tenía un desarmadero y le dijo, me voy. El hombre del desarmadero dice, ¿qué voy a hacer con estas herramientas? Dice, pero la gente dice que aquí hay una veta de oro impresionante. Quizás yo vaya una vez y lo intente. El otro se fue a New York y cuando este hombre va y con sus máquinas intenta varias horas después, se dio cuenta que solamente a 90 centímetros de donde abandonó el otro estaba el comienzo de la veta más grande de oro en todo Norteamérica. ¡Wow! El otro abandonó la lucha 3 pies, 90 centímetros antes de ser billonario. Por eso te digo, así le estaba pasando a Naamán. Estaba a punto de recibir la sanidad de algo imposible y su orgullo dice, no, yo abandono esto, ¿para qué seguir con esto? Sin embargo, dice verso 12, que Afna y Farfar son ríos de Damasco, no son mejores que las aguas de Israel. Ya comenzó a decir, mis ríos son mejores. Estos ríos están sucios aquí. Si me voy a lavar en ellos, ¿no sería limpio también? Y se volvió y se fue enojado. 2 veces dice la Biblia que estaba enojado. No te enojes. Humíllate debajo de la mano de Dios. Cree por el tiempo de sanidad. No digo cree por el tiempo donde nada va a suceder. Cree por tu tiempo de sanidad. Humíllate pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él te exalte cuando fuese tiempo, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él cuida de ti. No te vas a hundir, no te vas a morir.
lo vas a lograr, te vas a sanar, vas a ver el milagro en tus manos, en tus huesos, en tu cuerpo. Dios va a hacer la obra si no abandonas la lucha. Entonces se acercaron los criados y le dijeron: Padre mío, si el profeta te hubiese mandado hacer alguna cosa más grande, no la hubiera hecho. ¿Cuánto más piensa si simplemente te dice: bájate del carro, métete en el río Jordán, zambúllete 7 veces y serás restaurado? Entonces ahí fue donde sucedió el cambio que lo llevó a caminar hacia su milagro. Cuando tú decides humillarte, y a veces lo hacemos con lágrimas, cuando tú decides someterte bajo la poderosa mano de Dios, comenzaste a caminar sin que nada más te detenga a tu milagro. Puede ser el milagro de tu restauración familiar, puede ser el milagro de tu sanidad emocional, puede ser el milagro de tu economía, puede ser el milagro de tu vida totalmente transformada para la gloria de Dios. Cuando te humillas y te sometes al amor de Dios, estás más cerca que nunca, yendo imparable hacia tu milagro. Entonces, él descendió del carro, tuvo que sacarse su capa gloriosa, la que le identificaba como el gran general, tuvo que sacar sus medallas, su sombrero, sus guantes, su escudero, sus botas, tuvo que transformarse en una persona humillada delante de los demás. Y tuvo que reconocer su necesidad, que ya no podía estar tapada por toda la ropa que tenía. Y se sometió a Dios. Se zambulló 7 veces. Me imagino la primera vez. El empeño de esa humillación, de ese sometimiento fresco, hizo que entrara ahí, y me imagino automáticamente el recuerdo de ese orgullo de ser un general, levantándose de nuevo y un poco como choqueado, diciendo: ¿qué estoy haciendo aquí? Sin embargo, lo hizo otra vez. Y me imagino que a medida que se zambullía en el agua, estaba cada vez más cerca de su milagro, hasta que lo hizo 7 veces. Y la 7ª vez, conforme a la palabra del varón de Dios, su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y reconoció que Dios era el Dios. Dice: ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra. Y él trató de darle presentes a el profeta, pero el profeta dijo: no necesito nada de ti. ¿Qué quiero decirte con esto en esta noche? Es tiempo de buscar a Dios. Así dice Oseas capítulo 12. Es tiempo de buscar a Dios hasta que Él venga y nos enseñe su justicia. Es tiempo de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Amado, amada, no te desesperes, que las cosas no están cambiando. Alégrate de que van a cambiar, porque tú te humillas y te sometes bajo la poderosa mano de Dios. Piensa en esto. Todo lo que se pone debajo de Dios tiene el fluir del cuidado de Dios. Bajo la cobertura de Dios no hay cáncer. En el cielo no hay cáncer. Bajo la cobertura de Dios no hay enfermedades. Dios no tiene enfermedades. En el momento que Naamán accedió a someterse al sistema de la palabra del profeta, la lepra comenzó a abandonarle. No fueron las aguas, no fueron las 7 veces, fue su actitud de desvestirse de su orgullo, de su estima que bien merecida la tenía,
y de acceder a someterse y humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Hombre, mujer, cuando te humillas y te sometes a Dios, estás más cerca de tu milagro y nada te puede detener. Vamos a orar en este día. Señor, en el nombre de Jesús, levantamos nuestros corazones con gratitud, Señor. Queremos que nos limpies, que nos sanes. Queremos que nos fortalezcas, que nos renueves. Y reconocemos, Señor, que hay una clave para poder participar de toda tu gracia. Dios da gracia a los humildes, mas tu mano resiste a los soberbios. Por eso en esta noche, Señor, obedecemos la exhortación de la carta de Pedro. Nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios. Nos ponemos bajo tu cuidado, Señor, bajo tu cobertura. Nos sometemos a tu palabra. Y creemos que aún podemos soltar toda ansiedad y desesperación, toda esa falta de paz e incertidumbre, la ponemos sobre ti, Señor, en esta noche. Y reprendemos al devorador, reprendemos a Satanás, porque está escrito: sométete pues a Dios, resiste al diablo y huirá. Lo resistimos en el nombre de Jesús. Padre, oro por tu pueblo que está pasando por necesidades, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a orar en este momento por tu enfermedad en el nombre de Jesús. Vamos a orar para que Dios te toque ahí en España, que el Espíritu del Señor obre en tu vida. Padre, gracias por tocar a tu pueblo, Señor. Estas personas que han pedido oración, Señor, levantamos la vida de Jorge delante de ti. Enviamos nuestro amor y nuestro deseo, Señor, de que tu mano toque, Señor, su cuerpo y se normalice. Se vaya toda arritmia. Padre, que tenga paz y descanso en el nombre de Jesús. Gracias por los médicos y por la buena medicina que trae ayuda. Oramos, Señor, por esas manos, esos dolores en los huesos. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Por el señor Celis. Señor, oramos por ese joven que está atravesando situaciones de ansiedad y miedo. Padre, libera ese corazón. Señor, oramos por cada petición, esa mujer que está atravesando, Señor, esa atadura con la nicotina, se rompa en esta noche y pueda preservar su cuerpo libre de los tóxicos de la nicotina. No rompe ese vicio. Señor, oramos en el nombre de Jesús por aquellos que están pasando por situaciones, Señor, de dolencia. Oramos, Señor, por Diana López en el nombre de Jesús, que vive en Francia. Padre, que tú toques ese cáncer de su garganta, se vaya en el nombre de Jesús y ella pueda experimentar, Señor, de tu mano el milagro. Señor, tú eres el hacedor de la obra. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Pedimos que tú toques, Señor, con tu gran poder y tu gran amor. Nada es imposible para Dios. Señor, enviamos la palabra, así como el profeta declaró: sé sano. Señor, yo declaro en esta noche a tu pueblo: sé sano. Ahí donde estás, ponte la mano en tu corazón, en tu dolencia, y recibe esta orden en el nombre de Jesús. Sé sano en esta noche, sé libre en esta noche, sé sano en el nombre de Jesús de Nazaret, que murió en la cruz y cargó en su cuerpo no solo tu pecado, sino también todas nuestras enfermedades, y por su llaga fuimos curados. Recibe en esta noche en el nombre de Jesús. Sé sano en esta noche, sé sano en esta noche. Humíllate y sométete a Dios. Dios obrará ese milagro en tu vida en el nombre de Jesús. El milagro más grande no es la sanidad ni la provisión milagrosa. El milagro más grande es tener vida eterna a causa de recibir lo que Cristo hizo en la cruz. Si tú nunca le has pedido a Jesús que entre en tu corazón, esta es una buena noche para ser perdonados y ser redimidos. Piensa,
Si hoy es tu último minuto y no estás a cuenta con Dios, te vas a ir para siempre a un lugar de perdición, separado de todo el amor de Dios. Pero si hoy le das tu corazón a Jesús, vas a pasar de muerte a vida y tienes esperanza de vida eterna con Él. Si quieres recibir a Jesucristo como tu Salvador personal, repite estas palabras conmigo. Dios oye tu confesión. Di: Jesús, yo creo que tú eres el Señor. Y creo que Dios te resucitó de entre los muertos al tercer día. Dile: entra en mi corazón ahora y dame vida eterna. Dile: te doy mi corazón, Jesús, para que lo llenes de tu perdón, de tu redención y de un espíritu nuevo. Te recibo como mi Salvador personal. Declaro que a partir de ahora las cosas viejas pasan y mi vida se echa nueva. Anota mi nombre en el libro de la vida y lléname del Espíritu Santo. Que a partir de hoy el Espíritu de Dios trabaje en mi vida en el nombre de Jesús. Te seguiré, Señor. Me declaro salvo, soy un hijo, una hija de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si has hecho esta oración, si has creído en Jesús y recibido en tu corazón, eres salvo, dice la palabra de Dios. Significa que estás a cuentas con Dios, que Dios mora en tu corazón y tienes vida eterna que no tiene fin. Busca un lugar donde se predique la palabra de Dios y ve a crecer conociendo lo que las Escrituras tienen para ti. Bueno, hemos llegado al final de esta emisión. Gracias por conectarte desde donde te has conectado. La gloria de Dios quiere visitar tu vida. Recuerda, la clave es: humíllate y sométete bajo el gran amor de Cristo. Gracias por ser un partner con este ministerio y recuerda, Dios te ama. Echa toda tu ansiedad sobre Él porque Él cuida de ti. Nos vemos el próximo martes a las 7 en punto, horario de California. Invita a alguien más. Dios desea bendecirte a ti y a toda tu familia. Buenas noches.